Cuando pensamos en las personas con altas capacidades, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es el que se sacaba 10 en todo, la nena que leía a los 4 años, al que le va bárbaro en la vida. Pero las altas capacidades no son solo eso. No son sinónimo de éxito, ni de facilidades, ni tampoco de sufrimiento. Son una forma particular de procesar el mundo, más intensa, más compleja, más profunda. Muchas veces las personas con altas capacidades quedan invisibilizadas, simplificadas, reducidas a una condición que tiene todo bueno y nada de desafiante. En este primer episodio de la segunda temporada de Mujeres Neurodivergentes, quise empezar por casa. Voy a entrevistar a un psicólogo que, además de ser psicólogo, tiene altas capacidades, trabaja con personas con altas capacidades y, además de todo eso, es mi pareja. Vamos a hablar sobre cómo fue su camino, cómo se enteró de su diagnóstico, qué le pasa con el término, qué lo ayudó y qué no en su proceso. Y también vamos a hablar sobre esos mitos que todavía siguen dando vueltas. Este es el primer capítulo de la nueva temporada de este podcast. Bienvenidas y bienvenidos. Si bien este concepto ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, hoy hay un consenso que indica que las altas capacidades refieren a un conjunto de características que implican un rendimiento significativamente más alto que el promedio en diversas áreas como pueden ser, por ejemplo, el razonamiento lógico, la creatividad, el pensamiento abstracto, la capacidad de lenguaje, el aprendizaje y otras áreas de la vida. No se trata solamente de tener un cociente intelectual elevado, sino también de un modo particular de procesar la información, sentir intensamente y relacionarse con el entorno. Es muy habitual en personas con altas capacidades tener sobreexcitabilidad emocional, sensorial, intelectual y o motora. Las personas con altas capacidades suelen mostrar una gran curiosidad, pensamiento crítico, sensibilidad emocional, sensorial y necesidad de estimulación intelectual. Estas características, dependiendo de la persona, pueden manifestarse de maneras muy distintas según el contexto, personalidad y acompañamiento y apoyos. Alexis, muchas gracias por participar de esta entrevista y por aceptarla apenas te la propuse. Voy a presentarte, para quien no te conoce, hice una breve presentación antes, pero la amplío. Alexis es psicólogo clínico, trabaja con infancias y adolescencias, es docente, es investigador, trabaja en promoción de la salud comunitaria, es casi magíster, casi doctor. Y para arrancar con la entrevista de altas capacidades, te voy a preguntar, más allá de lo que podemos encontrar en los libros, más allá de lo que podemos buscar, ¿cómo definirías vos las altas capacidades? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio para pensar y reflexionar sobre este tema. Para mí las altas capacidades son una forma de pensar, una forma de, bueno, quizás para mí mucho más natural y no sé cómo definirla sin el libro, ¿no? Porque para mí es la forma que tengo de pensar, ¿no? Es muy difícil definir cómo pienso porque, bueno, cada uno piensa a su manera, ¿no? Y cada uno aprende a su manera y es difícil saber que uno piensa o aprende distinto al resto, ¿no? Em, Quizás entiendo o percibo que en algunas cuestiones, en algunos momentos, en algunos contextos, tengo un poquito más de facilidad para entender o razonar las cuestiones que parecerían ser complejas, pero no tampoco es siempre, ¿no? Son algunas cuestiones en algunos contextos que me permiten desarrollarme, no sé si con más facilidad, pero con menor cantidad de información, menor cantidad de estímulos, ¿no? Esto no siempre es una habilidad, sino que a veces quizás es una problemática, ¿no? Ujú. Bien. ¿Y querés contarnos un poco, y bueno, si querés lo podemos ir charlando, el cómo te enteraste que tenías altas capacidades? Y em, eh, de diagnóstico, bueno, fue hace poco, pero quizás sí, de más chiquito ya percibía que eh, no me reconocía a mí mismo y nunca me reconocí y nunca quise ser mejor que, sino que me percibía un poco
distinto a los chicos y las chicas de mi edad, ¿no? Sobre todo ahí, de muy, muy chiquito ya, bueno, percibía algunas formas, ¿no? Unas formas de ser, sobre todo de personalidad, no solo de aprendizaje, sino unas formas de ser y de relacionarme con los demás y con las personas de mi alrededor, de distinta manera como el resto de los niños y niñas de edad, ¿no? Quizás ahí mantenía un vínculo más, más de igual a igual con los adultos muchas veces, ¿no? Y me acuerdo que ni en la familia ni en la escuela solían retarme, ¿no? Cosa que es frecuente en los chicos, ¿no? Uno quizás, bueno, con distintas maneras, más amables o más hostiles, a los chicos se los reta, ¿no? Se les ponen límites muchas veces a través de la emoción, ¿no? Y a través del reto. En mi caso, bueno, me acuerdo muy, muy patente que no sucedía eso, ¿no? Como que me acuerdo, por ejemplo, que cuando mi papá me presentó frente a su pareja, eh, no estando yo presente, pero sí le dijo: "A Alexis no lo retamos, no le decimos las cosas que capaz se le dicen a otros chicos, sino que se le explica nada más y listo, ¿no? Se comporta más o menos bien". Eso capaz cargaba con cierto, o con cierto estigma, o con cierta etiqueta de también tener que portarse bien, ¿no? Era para mí era como una etiqueta atribuida, ¿no? Él es inteligente y se porta bien. Eh, Cosa que, bueno, después con la adolescencia capaz lo resignifiqué y tomé un poco la rebeldía también como un valor, ¿no? Frente a eso, ¿no? Como la rebeldía en algunos casos puede ser algo positivo y algo necesario también para relacionarse de otra manera también con las personas. Y bueno, y también con respecto a los chicos de mi edad, también tenía relaciones distintas, ¿no? Como que me sentía diferente o me sentía particular frente a las dificultades de los otros chicos y chicas, ¿no? Bueno, ahí más allá de que crecí capaz en un contexto económico quizás bastante complicado y tanto mis compañeros como yo quizás no teníamos el mejor nivel de acceso ni la mejor estimulación en cuanto a educación, sí percibía que tenían más, bueno, iba a otro ritmo, ¿no? Iba a otro ritmo y capaz los temas me salían mucho más fácil y, por ejemplo, me acuerdo que en jardín, en sala de 4 pasando a sala de 5 yo era el que le leía los cuentos a mis compañeros, ¿no? Les leía cuentos para dormir o para jugar, o les enseñaba a jugar al ajedrez. Cosa que, bueno, pasa en muchos casos, ¿no? En muchos chicos aprenden a leer más temprano, pero quizás yo lo sentía de manera reiterada en todas las asignaturas, obviamente salvo en educación física y en artes que capaz no me destacaba tanto, pero bueno, en todo lo que fuera intelectual ahí sí. Em, y bueno, ahí ya en la adultez, ya, bueno, quizás con una personalidad más introvertida, ya dejando ahí la rebeldía de lado para convertirlo capaz en posicionamientos políticos, eh, ahí bueno, quizás tenía ciertas facilidades para el estudio, pero también que eran dificultades a veces, ¿no? Ahí quizás lo podemos desarrollar más tarde, pero una gran dificultad para aprender cosas que no me interesan en absoluto, ¿no? Más quizás que el resto, quizás. Em, y bueno, ahí quizás con la cuestión sensorial, que capaz lo podemos charlar también dentro de un ratito, o sea, también siento, bueno, siento que me afecta en la vida cotidiana en la cuestión de la sensorialidad y la sobreestimulación muchas veces por parte del entorno, ¿no? Y ahí, bueno, quizás ahí cuando conociste vos tu diagnóstico, si traes a través de una gran evaluación por parte de mujeres neurodivergentes, ahí recibí también la devolución de que podía ser eso, ¿no? Y capaz ahí confundiendo algunas características bueno, lo que es el espectro autista, bueno, ahí capaz sospechaba un poco que podía ir por ahí, pero no, porque tenía bueno, creo que me considero una persona con bastante inteligencia emocional en ciertos aspectos, entonces decía, bueno, capaz esto me destaca bastante de lo que es el espectro autista, ¿no? Entonces Ujú. ahí, Sí, dentro del aspecto social también, ¿no? Digo, hay como varias cuestiones, eso después seguro lo vamos a charlar en profundidad, esto de, bueno, cuáles son las diferencias
entre lo que es autismo y altas capacidades, pero sí, hay muchos puntos en común y a la vez muchas diferencias, ¿no? Em, Ahora, hay una particularidad también, que es que vos recibiste tu diagnóstico 2 veces, aunque una no la supiste. Ah, sí, bueno, cuando era muy chiquito, mi papá me... Otra cosa que tengo es que tengo mucha memoria de momentos de mi vida, ¿no? Y como te decía, recuerdo muy tangiblemente cosas de los 4 años, incluso de menos. Tengo imágenes de cuando yo tenía 1 año, por ejemplo, que sé que son así porque después las veo en filmaciones o algo así, y yo sé que tengo recuerdos de eso desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, una de las cosas que recuerdo también es haber ido a una psicopedagoga que hizo una evaluación, y en ese momento yo no le entendía mucho. Sí me dijo como que, bueno, sí, tenía cierta inteligencia o lo que podemos caracterizar como inteligencia o lo que fuera, y que me había mandado a aprender computación, ¿no? Que en ese momento, ahí en los 90, era algo como muy novedoso. Y bueno, y con los recursos económicos que teníamos en ese momento, no tampoco pudimos hacer demasiado, ¿no? Pero sí en la secundaria ahí me metí a aprender computación, un poco, no sé si influido por eso, pero capaz por el contexto. Eh, y ahí, bueno, me olvidé un poco de esa situación, no lo tuve en cuenta. Pero bueno, hace poquito charlando con mi mamá, después de haber tenido el diagnóstico, sí me dijo, sí, la psicopedagoga te había dicho que tenías un coeficiente intelectual más alto y que nada, tenías más facilidad para aprender. Quizás no se le dijo con esas palabras o mis papás tampoco supieron entender cuál era ese diagnóstico, pero bueno, aparentemente mis papás ya sabían, solamente que no con ese nombre, ¿no? Ujú. Bien. Y entonces llegaste 2 veces al diagnóstico. ¿En qué rasgos? Viste que hay como una serie de rasgos, de características en las altas capacidades, más allá de un buen cociente intelectual, más allá de un muy buen razonamiento abstracto. Hay algunas otras características, algunas las mencionaste, una conexión con las emociones un poco más profunda de lo habitual, eh, una sensibilidad sensorial muy, muy elevada en algunos casos. ¿En qué rasgos, características vos te ves quizás más reflejado? ¿En cuáles no tanto? En casi todas, pero si querés decirme y empezamos y yo te digo Dale. en cuál de los campos. Bien, por ejemplo, bueno, uno que no nombré es la creatividad. Bien, sí. Sí, viste que ahí cuando uno está en la facultad o también en la secundaria, a uno le suelen enseñar que hay una parte del cerebro que se encarga del razonamiento o del aspecto más formal del pensamiento, que bueno, vendría a ser el lado más matemático o racional que se le dice, y hay otra parte que se le llama el cerebro más artístico, creativo, ¿no? Bueno, yo en mi caso creo, y en muchos otros casos también, no me siento tan especial tampoco en ese sentido, pero siento que se me integran ambos aspectos, ¿no? Yo siento que la creatividad es un recurso, ¿no? Es un recurso para trabajar, es un recurso para abordar la cuestión de la vida cotidiana. eh, y por otro lado, sí creo que me destaco un poquito en tener un pensamiento más formal o más abstracto que la mayoría de las personas, ¿no? Tengo más facilidad para organizar patrones, para organizar, bueno, para categorizar información, para percibir cosas que capaz son más implícitas. eh, y al mismo tiempo, bueno, la creatividad me ayuda también a desenvolverme de distintas maneras. Y lo llevo, por ejemplo, a la vida cotidiana por ejemplo, cuando trabajo como investigador o cuando trabajo como psicólogo o como docente, eh, bueno, el razonamiento formal tiene que estar, ¿no? Tenés que pensar de manera cuadrada, por ejemplo, para investigar, ¿no? Tenés que saber que tenés que tener ciertos pasos para llegar a, bueno, determinado proyecto de investigación. Pero la creatividad también está. ¿Por qué? Porque la creatividad está para pensar de maneras que antes no veías posibles, para entender o comprender problemáticas que antes no comprendías, para transmitir los contenidos de maneras novedosas, ¿no? Para crear recursos sobre todo, ¿no? Y eso creo que es algo que valoro también, ¿no? No sé si es algo sumamente personal, pero que sí se me integra de alguna forma. Algo que para mí es muy llamativo y que siempre lo fue es, bueno, vos trabajas con niños, con adolescentes,
y siempre has tenido mucha facilidad para crear recursos, para inventar recursos para las clases, recursos didácticos completamente desde cero, con imágenes, con viñetas, y todo sale rápidamente y desde vos, desde tu inventiva. Y eso me parece que siempre ha sido muy llamativo, eh, y que se te ha dado con mucha facilidad. Sí, sí, porque también lo propongo como un valor también, ¿no? Y el proponer cosas nuevas para las personas con las que trabajo es un valor, ¿no? Para que no sea todo estandarizado, para que no sea todo igual, para que no sea todo mecánico y para uno también, ¿no? Porque otra de las cosas que tengo es que si me tengo que hacer siempre lo mismo, me desmotivo demasiado, ¿no? Me desmotivo muchísimo y eso me termina bloqueando incluso. Entonces, la creatividad a veces te salva de eso, ¿no? De proponer cosas nuevas para las personas que son nuevas también y contextos distintos también, ¿no? Entonces, si bien uno puede tener fórmulas o formas de organizar la vida cotidiana, también lo nuevo tiene que estar, ¿no? Lo distinto, o formas también de crear recursos para cada persona, para cada contexto. Sí, y hay una particularidad que tienen los sistemas formales de educación, que es que en general el tipo de aprendizaje es bastante superficial y con diversas temáticas, ¿no? Hoy hablamos de las Malvinas, un ratito, por arriba, mañana hablamos de otro tema y dejamos las Malvinas de lado, pasado hablamos de San Martín un ratito, ¿no? Como muchos temas de manera más bien superficial, por el borde. ¿Cómo crees que a vos te influyó, para bien o para mal, las altas capacidades en tu historia académica relacionado con lo que te acabo de decir o con cualquier otra cuestión que se te ocurra? Sí, ahí primero me gustaría problematizar un poco el concepto de altas capacidades y sobre todo ahí el de inteligencia, ¿no? El de altas capacidades intelectuales e inteligencia que están relacionadas. Generalmente, tanto en el nivel educativo, como en los niveles educativos formales y también en la academia, en la psicología, se prioriza un tipo de inteligencia, ¿no? Una forma de ser inteligente y a eso se le atribuyen las altas capacidades, ¿no? La inteligencia se toma como, bueno, una capacidad para resolver problemas, ¿no? Pero esos problemas que se presentan suelen ser mucho más valorados, esos problemas que están vueltos en el ámbito académico, ¿no? El más, casi incluso mucho más valorados los problemas de las ciencias más formales, ¿no? De las ciencias exactas. Bueno, para mi punto de vista, ser inteligente no es solamente saber resolver un problema matemático o saber estudiar para aprender una prueba, sino, bueno, encontrar maneras nuevas de resolver problemas que se presentan, ¿no? Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, nada, una persona que, no sé, trabaja en un comercio y encuentra una manera distinta de vender algo, está siendo inteligente. Una persona que cría un niño y encuentra una forma distinta de empatizar con ese niño, está siendo inteligente, ¿no? O bueno, una persona que juega a la pelota y ve un pase donde no lo había, también está siendo inteligente, ¿no? Pero bueno, la inteligencia y las altas capacidades intelectuales suelen ser valoradas sobre todo en el ámbito más académico, ¿no? Y bueno, ahí uno cuando hace, por ejemplo, la evaluación, se toma el coeficiente intelectual y dentro del coeficiente intelectual se le toman pruebas que están más que nada mm, propuestas de una lógica, sobre todo, bueno, principalmente occidental y principalmente valorando los aspectos más formales de la inteligencia, ¿no? Lo que decía, no, no se ve la inteligencia en la vida cotidiana, sino desde el aspecto más académico. Y bueno, y la educación tiende todo, sobre todo ahí a valorar eso y a organizar los contenidos como muchas veces como una repetición de contenidos ya creados, ¿no? Eh, y bueno, muchas veces lo que me pasa a mí es sentir una gran desmotivación ante ante esos contenidos, ante esas formas de promover el aprendizaje sin que uno tenga que ponerlos en práctica, ¿no? Por ejemplo, no sé, estudiate esto de memoria. Bueno, yo capaz lo puedo estudiar de memoria y lo saco al toque, pero a través de ciertos procesos que quizás todavía no entiendo tanto, no, a veces no hay manera de que, a pesar de tener memoria, pueda aprender ese contenido de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo leo y no me interesa en lo más mínimo.
porque lo leo y no lo puedo leer. Lo leo y está ahí, o lo tengo enfrente del escritorio y no lo puedo transitar, no lo puedo abordar, ¿no? Porque siento que no me interesa, o siento que no hay nada de ese texto, de esa bibliografía o de ese contenido que me atraviese si no tengo algo que hacer con eso, ¿no? Si no lo puedo poner en práctica o no lo puedo entender de manera que sirva para algo, ¿no? Entonces, entenderlo y memorizarlo no me sirve de nada. Lo que sí me sirve muchas veces, en vez de que, por ejemplo, me enseñen qué son y pensando cuando era más chiquito, ¿no? Pero en vez de pensar, bueno, repasar el 2 de abril, que fueron las Malvinas, y anotarlo en un cuadernito, lo que me servía era, bueno, preguntarle a la gente, ¿no? Bueno, ¿qué eran las Malvinas? ¿Qué son exactamente? Más allá de este día en particular, bueno, ¿cómo atravesó ese momento histórico a nuestra cultura, a nuestro desarrollo político, social? Y bueno, me acuerdo, por ejemplo, ahí en una clase de música que el profe nos enseñaba el himno de Malvinas y yo me puse a hablar frente al resto sobre los intereses económicos de los ingleses sobre el territorio nacional, ¿no? Ahí en tercer, cuarto grado, no me acuerdo, ¿no? Y era una forma también de apropiarme de ese himno, que capaz era estudiarlo de memoria para repetirlo, pero también entenderlo por qué, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Para qué me sirve un himno y por qué me afecta en mi vida cotidiana ese himno, ¿no? Y bueno, ahí te llevo un poco también a la parte de interacción social, ¿no? Porque muchas veces en las altas capacidades pasa esto de que hay algunos desafíos en cuanto a la interacción con pares y demás, y ahí es cuando se empieza a hablar de, bueno, altas capacidades, ese espectro autista, pero con un buen cociente intelectual, o, ¿no? Y digo, y si bien tienen similitudes, también tienen diferencias, y hay a veces hasta sutilezas que está bueno poder charlar e identificar, ¿no? Una es el caso de la interacción social. Siempre que hablemos de 2 entidades distintas, porque también se pueden dar juntas, ¿no? Por supuesto. Eh, pero algo que pasa muy habitualmente en las altas capacidades es que la persona no presenta un desafío en la comunicación no verbal o en la interacción social, pero sí presenta muchos desafíos o puede presentar muchos desafíos, por ejemplo, con sus pares, porque empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Bueno, preguntas mucho, querés saber todo, sos muy intenso. ¿Algo de esto crees que te pasaba o te pasó? Sí, ahí uno cuando piensa en altas capacidades, o sobre el término peor, que menos me gusta, es el de superdotado, ¿no? Que uno se imagina ahí a Sheldon Cooper, ¿no? El de Big Bang Theory. Y bueno, capaz nada que ver, ¿no? Yo me imagino más al pibe de Malcolm in the Middle, por ejemplo, ¿no? Un pibe que quilombero, pero que le iba bien en la escuela, ¿no? Que con capacidad también de aprender, incluso sin irle bien en la escuela, ¿no? Eh, bueno, en la cuestión social creo que a veces es un problema y a veces no. Si comparamos con la cuestión del espectro autista, yo considero que tengo una empatía bastante grande, ¿no? No estoy diciendo que sea, empático, que persona buena, sino que puedo ejercer esa empatía, ¿no? Tengo facilidad para ponerme en el lugar del otro y para entender las sutilezas del entorno social, ¿no? Creo que cuando estoy en un lugar y hay cosas que no se dicen, cuando hay cosas que no se charlan por completo, que bueno, que está pasando algo y no quedan en claro, yo tengo mucha facilidad para reconocer esos cambios de ánimo y para hipotetizar por qué puede ser, ¿no? Bueno, creo que estas dos personas están peleadas, o creo que estas dos personas pueden estar hablando con ciertos intereses, cosas que tiene todo el mundo, ¿no? Pero quizás ahí yo las reconozco con bastante facilidad, sobre todo en comparación a lo que es el espectro autista, ¿no? Y bueno, en cuanto a socialización, a mí me pasaba, por ejemplo, que en la primaria estaba tildado como el que se porta bien y el que es inteligente, pero a la vez no recibía el bullying que puede recibir alguien que es sumamente raro, ¿no? Era rarito, por supuesto, era un pibe extraño, pero era muy querido por el resto, sobre todo, ¿no? Y siempre tuve mayor tendencia a juntarme con los pibes más outsider, ponele, ¿no? Con los pibes más, no outsiders, sino que los más quilomberos, ponele.
con esos pibes que, bueno, les iba mal en la escuela, que hacían quilombo, que incluso tenían problemas más allá de la escolaridad, y uno tendería a pensar que los buenos se juntan con los buenos y los malos con los malos, ¿no? Bueno, en mi caso, yo me juntaba con los más quilomberos y me gustaba hacer parte de ese quilombo, pero también los acompañaba mucho en que les fuera bien, ¿no? Los acompañaba para hacer las tareas, trataba de, bueno, de tener paciencia, incluso cuando salía alguna burla no me jodía en lo más absoluto, no las entendía, pero no me jodía ni entendía que a veces era mambo capaz del otro y no mío, ¿no? Entonces, nunca tuve problemas para hacer amistades y creo que también la amistad incluso es un ámbito en el que yo valoro mucho, ¿no? Capaz, incluso más que la familia. Lo que sí me pasa muchas veces con la socialización y que le pasa a muchos chicos y muchas chicas, sobre todo ahí en los niveles de educación primaria, es que hay cierta tendencia a no encajar con el resto, sobre todo por considerar que el resto es medio boludo, ¿no? Medio torpe, ¿no? Eso Medio tonto para quienes nos ven de otros países. Los escuchan de otros. eso exactamente. Eh, Capaz a veces no desde un punto de vista moral, pero sí entender que los otros o que los intereses de los otros son más básicos o más chatos que los de uno, ¿no? Eh, y que a veces está bueno, pero a muchos chicos y chicas con altas capacidades se le presenta un desafío en ese sentido, ¿no? Es un desafío el entender cómo el otro puede ser más bobo o más tonto y no puede comprender intereses mucho más desarrollados que como los que tiene uno con él, ¿no? Siempre estamos pensando en una lógica de que hay algo más desarrollado y hay algo más básico, ¿no? Cuando quizás no es tanto así. Pero bueno, por ejemplo, a mí me pasa, y siempre me pasó que no tolero la televisión, por ejemplo, ¿no? El mundo de la televisión, eh, por ser demasiado careta, ¿no? Por ser demasiado tonto, por ser demasiado explícito, por ser demasiado, bueno, el tonto, ¿no? No sé qué Banal. bueno, así, banal, superficial. em, Me pasa que lo entiendo, sí, lo entiendo y a diferencia capaz de lo que es el espectro autista, o por lo menos del estereotipo del espectro autista, entiendo a la perfección el sarcasmo, la ironía, el doble sentido. Lo entiendo perfectamente y entiendo por qué, por ejemplo, un canal me quiere vender determinadas cosas. Lo que no me pasa es empatizar en lo absoluto, o quizás empatizo demasiado y por eso entiendo que me están mintiendo, ¿no? Entiendo que veo no puedo dejar de ver los hilos detrás de algo que considero tonto, banal, o superficial, o bueno, que no considero acorde a mis ideales, ¿no? Y eso a veces no cae tan bien, no le cae tan bien al resto, ¿no? Que uno sea un poco, bueno, un poco agrandado a veces, ¿no? Un poco y- egocéntrico, ponele. Sí, claro. Bueno, es algo que vemos muy comúnmente cuando trabajamos con niños con altas capacidades, niños, niñas con altas capacidades. Esto de esa sensación de que, bueno, quizás mis compañeros están con intereses que considero muy alineados, muy tontos, ¿no? O esto. eh, es como una medida desde la vara que uno tiene internamente, ¿no? Y quizás con el tiempo uno puede ir cambiando esa percepción, ¿no? Pero es muy habitual este mensaje que dan muchas personas con altas capacidades y siento quizás que mi entorno, mis compañeros, son medio tontos, ¿no? En cuanto a sus gustos, en cuanto a sus intereses. Eh, Sí, sobre todo porque no nos interesa generalmente lo irracional o lo que no tiene sentido, ¿no? Lo que es, lo que lo que no sigue la lógica, ¿no? Lo que no sigue bueno, lo racional, la forma de aprender o de formalizar la información que tenemos nosotros, ¿no? Si no sigue algo, la lógica, y no sigue quizás la evidencia empírica, nos cuesta mucho eh, acordar o interesarnos en eso. Por ejemplo, con el tema de la religión. Bueno, muchos pasamos esa etapa de odio ateo, ¿no? En la adolescencia y de rebeldía
frente a la religión, por ejemplo. Bueno, en mi caso me cuesta mucho más comprender, por ejemplo, que alguien crea que existe un señor barbudo en el cielo que nos juzga y que nos mira, porque me parece totalmente irracional, ¿no? O que alguien crea que los astros tienen alguna inferencia en cómo somos, ponele, ¿no? Eh, Está bien, uno puede no creerlo, pero a mí me cuesta mucho verme interpelado por una situación social donde eso es lo central, ¿no? Donde se habla de religión, o se habla de signos, o se habla de creencias que no son racionales. Me cuesta mucho integrarme en una conversación que yo considero banal y que considero fuera de sentido, pero que para otros puede tener sentido, ¿no? Y quizá Digo, aunque no lo tenga, quizá pueden unirse y participar de esa charla más trivial, eh, con total facilidad. sí, sí, lo que sí yo he aprendido últimamente y que creo que le sirve a las personas que atraviesan también algún proceso terapéutico con altas capacidades es encontrar el sentido aún en la irracionalidad, ¿no? Encontrar, eh, bueno, qué sentido tiene algo dentro de un contexto social, aún siendo irracional. Por ejemplo, no sé, las costumbres, ¿no? Las costumbres culturales, por más que sean irracionales, ¿no? Por más que sea irracional comer asado o comer un locro para celebrar una fecha patria, no es algo que se explique por la lógica, sino que tiene sentido dentro de un entramado cultural, ¿no? Sirve para establecer lazos sociales y sirve para perpetuar la cultura, por ejemplo. O hablar de religión sirve para darle sentido a cosas que no tienen sentido, ¿no? Aún aunque no tenga racionalidad, para mí entiendo que tiene sentido eso en la función, en la vida cotidiana de las personas. Ok. Háblame de tu vínculo con tus emociones. Debo decir que, bueno, em, al ser tu pareja y conocerte bastante de muchos años, siendo un varón, ¿no? Creo que es algo que no es menor y que tiene que ver en este aspecto por muchas cuestiones culturales. eh, Creo que sos una persona, un hombre con bastante en contacto con sus emociones. A pesar de que seguramente casi cualquier persona, creo yo, que te ve de afuera dice que este tipo es ultra racional, ¿no? Digo, ultra de a lo mejor intelectualizar sus emociones. Sin embargo, creo que sos una persona que está muy en contacto con tus propias emociones. No sé cómo lo pensás vos. Y ahí, en primer lugar, no sé si es algo propio de las altas capacidades o no, pero sí, si me ves gestualmente o me ves la cara, no soy de expresar muchas emociones, ¿no? Suelo tener más cara neutral o cara más bien seria, y me cuesta capaz expresar gestualmente las emociones que siento. Y por otro lado, creo que también no suelo sentir emociones muy marcadas, no siento emociones fuertes o no suelo percibir emociones fuertes, sobre todo en comparación con el resto de las personas, ¿no? Sí, lo que suelo sentir es que eh, puedo racionalizarlas mucho más, ¿no? Como que puedo comprender qué me pasa y cuáles son los problemas que atravieso o cuáles son las sensaciones que siento con bastante facilidad, ¿no? O bueno, o por lo menos tengo la costumbre de tratar de pensar qué me pasa y por qué siento lo que siento, ¿no? O, o cuáles son los desafíos que se me plantean y por qué los estoy atravesando de tal forma o de tal manera. Em, y ahí, bueno, pensar en la cuestión de género también es un posicionamiento político, ¿no? También el de, bueno, viendo que todos los varones generan tantos obstáculos o tantos problemas al resto por no lidiar con sus emociones, creo que es una cuestión también no solamente individual, sino social, preocuparse por el resto al preocuparse por uno, ¿no? Y tratar de lidiar con lo que le pasa a uno para cuidar también del resto. Eh, y bueno, nada, creo que en general trato de, o bueno, me sale más fácil em, preguntarme por qué y reconocer por qué siento lo que siento, más allá de desbordarme por las emociones, ¿no? Generalmente me percibo como una persona bastante estable emocional. Sos muy reflexivo Mm. y tenés también, creo, mucha facilidad para regular tus propias emociones. Y eso creo que es algo que se ve mucho en nuestra convivencia, ¿no? Desde mi lado,
que me cuesta mucho identificar mis propias emociones, que lo he tenido que aprender durante mucho tiempo. Me has ayudado mucho a poder identificar, primero identificar que me costaba diferenciar mis emociones, ¿no? Este pasaje de me siento mal, me siento rara y no existe más nada en el mundo. Bueno, creo que vos tenés un abanico emocional mucho más grande. Está bien que la vara ahí está muy baja, pero también mucha más facilidad para reflexionar sobre tu propio estado emocional. Sí, sí, no, no es que no me desborde a veces, pero sí creo que también tengo capacidad para reconocerlo, lo que siento y cómo transformarlo, y sobre todo para reconocer las emociones de los demás, ¿no? Creo que ahí eso sí es algo que se destaca, sobre todo frente al espectro autista, es la capacidad de reconocer qué le pasa al resto, ¿no? O por lo menos hipotetizar qué es lo que siente una persona que está al lado mío o frente mío, y tratar de entender por qué, ¿no? Y eso es sobre todo una herramienta a la hora de trabajar, ¿no? Supongo que un poco la formación también me ayuda a eso. Sí, sobre todo también esto que decías relacionado con el espectro autista, que muchas veces ya en la adultez, en el espectro autista, estas habilidades empiezan a aparecer porque ya están desarrolladas, pero muchas veces en la niñez es cuando aparecen más estos desafíos que mencionás. En tu caso, digo, esta cuestión del contacto con tus emociones, de lo que le pasa al otro. Recién hablabas de tus compañeros y tus compañeras que quizás estaban en situaciones más bien adversas y tu deseo por ayudarlos. Bueno, todo eso estaba muy desarrollado ya desde ese momento. Em, Sí, también eso, ¿no? Creo que muchos de los chicos con altas capacidades tienen la cuestión de tener una tendencia marcada a tener ciertos ideales bastante fijos y bastante rígidos, y que, bueno, a la hora de intelectualizar también, no, bueno, el posicionamiento ideológico marca un montón qué se siente, ¿no? Eh, bueno, si yo considero la solidaridad como algo, como un valor a ejercer, o como algo que tengo que tener para ser una persona socialmente buena, ponele, ante una situación de vulnerabilidad de otra persona, lo primero que voy a hacer es actuar en ayuda de esa persona, ¿no? Por una cuestión de facilidad para comprender, y por una cuestión también bueno, de decidir que hay que ser buena persona, ¿no? Ujú. Un rasgo que sí, es compartido con el autismo, de otras maneras, estuve investigando un poco y no es en porcentajes tan habitual en las altas capacidades como en el autismo, pero bueno, en tu caso sí sé que ocurre, es el tema de los desafíos en el procesamiento sensorial, ¿no? Y bueno, habitualmente también ocurre que aparte de que no se da en todas las personas con altas capacidades, también suele ocurrir que no se da de manera tan severa que en personas en el espectro autista. ¿Querés contar cómo lo vivís vos? Sí, así como, como no necesito que me expliquen las cosas un montón de veces para entenderlas, como no necesito tampoco un montón de clases para entender, bueno, algún concepto. Cuando era chiquita no necesitaba que me destinaran mucho tiempo para enseñarme determinada materia, sino que lo entendía más bien rápido. Bueno, también me pasa lo mismo en la vida cotidiana, a nivel sensorial, ¿no? A nivel sensorial, que es la forma de organizar la información que tenemos del entorno, ¿no? A través de nuestro cuerpo. Eso para mí es uno de los principales problemas o desafíos o malestares, ¿no? Que causa las altas capacidades, ¿no? Eh, yo lo pienso generalmente, viste, cuando en algún programita o en algún programita de la compu, o bueno, en algún termómetro o lo que sea, está esa imagen de unas liñitas que se van acumulando, ¿no? Por ejemplo, en el sonido. En el sonido, cuando vos subís el volumen de algo, empieza a saturar, ¿no? Se pone, cuando hay un sonido que anda bien, está verde; cuando está demasiado fuerte, está amarillo; y cuando ya satura y que hace ruido, se pone rojo, ¿no? Y en determinado momento cruza una línea eso, en lo que, por ejemplo, el parlante se satura, ¿no? Se satura y empieza a hacer ruido. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, podemos pensar ahí en el calor también, ¿no?
un termómetro que tenga una niña en el que una máquina se empieza a sobrecalentar demasiado. Bueno, yo siento que mi cuerpo también funciona así, pero que esa liñita de saturación está mucho más bajita que la del resto de las personas, ¿no? Yo siento que necesito menos sonidos, menos luces, menos olores, menos temperaturas, menos estímulos sensoriales, incluso físicos, a mi alrededor para funcionar. Y así como necesito menos estímulos para funcionar, también necesito menos estímulos para saturar. Por ejemplo, en la cuestión del sonido, mm, necesito que las cosas generalmente estén bastante bajitas o necesito que la música no esté demasiado fuerte para poderme sentirme cómodo en determinado lugar, ¿no? No es que me vaya a asustar o sobresaltar, o no es que no lo vaya a comprender, o no es que vaya a estar disfuncional frente a ruidos fuertes como puede pasar en el autismo, ¿no? Sino que frente a un ruido constante me siento malestar, ¿no? Como me pongo demasiado de mal humor y me pongo, nada, me satura, ¿no? Es como si se me estuvieran dañando los oídos. Es como si cualquier persona tuviera la tele muy fuerte, muy al palo y con la música demasiado fuerte todo el día, pero a mí me pasa en un nivel mucho más, bueno, ante sonidos mucho más bajos que el resto. Sí, se ve mucho la diferencia entre nosotros con respecto a eso, ¿no? Digo yo que tengo más reactividad auditiva, quizás puedo estar escuchando la tele en un volumen que a vos te resulta incómodo y yo puedo escucharla sin ningún problema. Ahora suena el timbre y parece que me voy a morir y tengo una sensación horrible, o lo mismo con truenos o con determinados sonidos particulares que a vos no te generan nada. Sí, sí, yo un estruendo lo entiendo y lo primero que me pasa es encontrarle una explicación racional a eso que sucede. Si escucho un ruido fuerte, bueno, al toque empiezo a hipotetizar qué pudo haber sido, ¿no? O fue un rayo, o fue un choque, o simplemente fue el timbre, ¿no? Cosas que son racionalmente explicables. Y lo hago enseguida. Pero si tengo la tele en dos puntitos fuertes, ya empieza a saturar, ¿no? Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con las temperaturas, cuando hace un poquito de calor, ya empiezo a transpirar y me empiezo a poner de mal humor, y necesito sacarme ropa porque soy muy caluroso. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con el tacto, si hay mucha gente cerca mío, me empiezo a saturar y me empiezo a poner de mal humor. Em, Me pasa, por ejemplo, con estímulos del tacto, por ejemplo, siento que la gente suele estar mucho más cerca mío de lo que están, por ejemplo. O si, ponele, cuando voy al dentista lo sufro mucho porque ponele, tengo el reflejo de arcadas mucho más sensible que el resto de las personas. Entonces, apenas me tocan un poquito la boca, me da arcadas enseguida, porque es lo que tiene que pasar en el cuerpo, pero a mí me pasa con una sensibilidad mucho mayor. Bueno, y así como, bueno, por ejemplo, con las luces, desde que soy chico, por ejemplo, me gusta salir a la calle con anteojos de sol, cosa que en cierto momento, por ejemplo, adentro de la escuela estaba con anteojos de sol y los profesores me cagaban a pedo porque consideraban que lo hacía para cancherear o para hacerme el piola, pero era porque me queda cómodo, ¿no? Me queda cómodo reducir el tamaño de las luces, ¿no? Y de las luces. Mm, bien. Claro, ahí una distinción es, bueno, aparece como una mayor sensibilidad sensorial, no aparece como esta hiperreactividad que puede llevar, por ejemplo, al meltdown, al shutdown, que aparece en personas autistas. Sí, yo puedo funcionar perfectamente, lo que sí me pongo muy de mal humor. Ujú. Me pone muy mal y con estímulos mucho más bajitos me pongo mucho más fastidioso. Ajá, bien. ¿Cuáles crees que son tus mayores desafíos vinculados con, bueno, con las altas capacidades o en líneas generales? Y bueno, creo que ahora que estoy queriendo mejorar un poco y todavía no encontré la manera, es la cuestión de la motivación y de los intereses, ¿no? Ahí como te decía hace un rato, cuando algo me interesa, pues tengo mucha facilidad para aprenderlo y sobre todo para profundizar mucho sobre ese interés que tengo, ¿no? No es que, por ejemplo, ¿no? No es que yo necesite rever la misma serie una y otra vez o jugar a la misma cosa una y otra vez, no tengo esa necesidad de repetición, Esa soy yo. sí, pero sí lo que me pasa es la necesidad de
primero de destacarme o no de destacarme, pero ser bueno en... Experto, Sí, ser experto en el tema, le interesa. sí, sí, que me salga bien eso que voy a hacer. O sea, si voy a jugar a la pelota, quiero jugar bien. O por lo menos no jugar mal, ¿no? Si voy a hacer un trabajo, quiero que me salga bien. No quiero necesariamente sacarme un 10, pero quiero estar conforme y haberlo dado todo para que eso me salga tal cual yo creo que lo puedo hacer. No lo quiero hacer menos de lo que yo puedo o lo que podría hacerlo. Em, o por ejemplo, bueno, si veo una serie, quiero saber con la mayor cantidad de detalles posibles cosas de esa serie o de ese libro, ¿no? Bueno, de hecho te preguntamos cualquier cosa sobre Game of Thrones, que es una historia complejísima, llenísima de personajes y te sabes todo. Sí, Es sí. impresionante lo que sabes. Hay gordos que se saben mucho más porque, bueno, son también mucho más freak, pero si yo tengo, bueno, como que siendo una historia tan compleja, me gusta saberlo con muchos detalles, con mucha profundidad, me interesa ahí tener recursos también para ir organizando la historia o bueno, ir comprendiéndola con mucha profundidad, ¿no? Y quizás no me interesa repasarla muchas veces porque sí, sino que cada vez que lo leo quiero encontrarle cosas nuevas. Si no le encuentro cosas nuevas, no me interesa, ¿no? Pero sí me interesa entenderlo de maneras distintas cada vez que lo repaso. El perfeccionismo termina siendo un desafío, ¿no? Esto de, bueno, no siempre, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, cuando uno estudia y tiene que rendir un examen en 2 semanas, eh, lo lo funcional es saberse todo a profundidad, como porque lleva tiempo. Sí, sí, no sé si me pasa que lo quieran saber todo, pero sí lo quiero entender bien. No me gusta, o por lo menos en las cosas que me interesan, no me gusta zafar, sino que quiero hacerlo tal cual lo puedo hacer, ¿no? Si yo sé que lo puedo hacer, ponele para un 9, no lo quiero hacer para un 4, porque lo veo y no me gusta, no estoy conforme, no estoy de acuerdo. Entonces capaz lo que me pasa es, bueno, sentarme a hacerlo y primero pensar qué voy a hacer, ¿no? Como por ejemplo en un trabajo práctico, ¿no? Quiero primero pensar una estructura de ese trabajo, quiero pensar también qué puntos voy a decir sobre ese tema, quiero pensar qué bibliografía voy a usar y buscar otra bibliografía, por ejemplo, porque capaz no me alcanza. Quiero también pensar qué contenido estético le voy a dar, con qué fuente, con qué forma, con qué estructura formal, y eso a veces lleva bastante más tiempo, Y ¿no? con mucho detallismo, que también es un rasgo Sí, típico. sí, sí, que cuando lo hago me resulta satisfactorio, pero a veces cuando no tenés el tiempo, cuando tenés que dormir algunas horas por noche, eso es un problema porque, bueno, por ejemplo, me pasa preparando las clases cuando soy docente que los PowerPoint me tienen que salir bien. Y si no me salen bien, creo que la clase no va a estar bien, no va a estar a la altura de lo que podría ser, ¿no? Y bueno, me pasa, por ejemplo, que o un desafío importante al respecto es que cuando hay algo que no me interesa tanto o que no sé, pateé un par de días o que no le estoy dando la bola suficiente, eso me desmotiva muchísimo. Y no es solamente capaz desmotivación como porque, bueno, me da paja hacerlo o no tengo tantas ganas, sino que es un proceso raro que no lo logro descifrar todavía, que es un bloqueo, ¿no? Un bloqueo para hacer aquello que no me convoca, que no me interesa. Ajá. Eh, no sé, a veces me pasa con responder un mail o responder un mensaje o simplemente hacer una tabla de Excel o cosas que sé que con mis capacidades lo puedo hacer en 5 minutos. Lo puedo resolver en 2 minutos, en 5 minutos. Pero a veces eso me lleva capaz varios días. O sea, eso que me podría resultar sencillo hacerlo, me termina resultando demasiado complejo porque no puedo sentarme a hacerlo. Es como si alguien trabajara de apretar un botón y tiene solamente que apretar un botón. Bueno, ahí me resulta igual de sencillo que apretar un botón. Entonces, no sé, yo voy y sé que tengo que apretar un botón, pero empiezo a pensar que no quiero apretar ese botón, que no me convoca a apretar ese botón, que no me gusta y que no es el momento, que no me siento con ganas, capaz no tengo la fuerza para moverme de una habitación a otra para apretar ese botón, eh, que me va a salir mal, que no me va a salir del todo bien, que si lo aprieto, no sé,
no va a estar bien o que no voy a obtener la recompensa que merezco por apretar ese botón, ¿no? Y entonces, ante una tarea tan sencilla como apretar un botón, no le termino haciendo, Ujú. porque, nada, porque me siento enfrente de ese botón y simplemente no lo puedo apretar. Ajá. Y es un bajón a veces, ¿no? No sé si es por perfeccionismo, pero es falta de, es algo, es un bloqueo que siento a la hora de realizar algo, Que no que- te motiva. sí, y que es sencillo de hacer. Ujú. ¿Qué cosas valoras más de tener altas capacidades? Em, no sé, creo que es algo compartido también con las personas de altas capacidades, que no es un orgullo tampoco, no es algo que uno quiera chapear. O sea, si bien ahora discutimos las cosas más positivas, salvo algún que otro desafío, no, no sé, para mí es como soy y ya, no es un motivo de orgullo, tampoco me siento más inteligente, no es que me siento, no, tampoco me gusta sobresalir, la verdad, es como eso que te decía antes, no, yo no quiero ser el que mejor le va en la escuela, en la facultad o en un equipo de trabajo, no quiero ser el mejor. Ujú. Entonces no es algo que destaque, no estoy orgulloso, no es algo que quiera chapear, no es algo de lo que yo quiera mostrar, porque da un poco de vergüenza decir tengo altas capacidades, porque capaz, no sé, no es algo bonito para compartir. Queda como alguien egocéntrico. Eso me decías el otro día, ¿no? Digo que si yo quizás necesito que una persona, no sé, baje el volumen de lo que está haciendo o las luces o cualquier estímulo que a mí me resulta aversivo, puedo decirle, soy una persona autista y de alguna manera está justificado. Ahora, bueno, necesito que hagas esto porque soy una persona con estas capacidades, es como, Sí, y explicarle a alguien que tiene esta capacidad y que te diga, porque sos demasiado inteligente, bueno, no es eso. Y si lo entendés así, me siento como un boludo yo también, no es que si tengo que bajar las luces porque soy inteligente. No es eso. Entonces no es algo que dé orgullo compartir, no es algo que me guste compartir. Sobre todo ahí porque el concepto de altas capacidades es también capacitista, ¿no? En cierto sentido, como que valora también la mayor capacidad frente a, por ejemplo, una discapacidad. Eh, y no sé si necesariamente es así, es una condición, es un cuadro, no es la mejor palabra ujú. para, pero bueno, es la que hay, no sé. Eh, como psicólogo también trabajas con infancias, con adolescencias, has trabajado con niños eh, con altas capacidades. Entonces te pregunto, ¿qué le dirías a un niño o una niña que tiene altas capacidades y quizás se siente diferente, distinto al resto de sus compañeros, que quizás ha tenido, tiene algunos de estos pensamientos o experiencias que mencionaste que vos tuviste de chico? Sí, antes que chicos y chicas, llamo a todo el mundo adulto a reconocer las necesidades y las particularidades de cada niño y niña para que se puedan valer de sus derechos, ¿no? Y aspirar a un mundo con mayor igualdad y con mayor diversidad frente a cada cuadro diagnóstico que pueda haber o no, ¿no? Entonces, no solamente con los chicos con altas capacidades, sino también con todo niño o niña que tenga algún malestar subjetivo, el mundo adulto debe estar para ello, por más absurdo que pueda parecer, ¿no? Por más que pueda parecer una habilidad a veces. Em, y en cuanto a chicos y chicas, bueno, llamaría también a invitarlos o a pensar junto con ellos, nosotros como personas adultas, a animarnos a ser tontos también, ¿no? Que el ser tonto, que el ser torpe, que el ser, eh, bueno, que el que te salgan mal las cosas puede ser algo lindo también de transitar, ¿no? Reírse de algo tonto puede ser algo lindo, que te salga mal algo puede, también está bien, que te salgan mal las cosas está bien, y que la inteligencia, si bien suele ser algo que la gente te impone, ¿no? Que tenés que ser inteligente y mira qué inteligente que sos y mira qué bien que te va en la escuela, bueno, a veces no es tan así, ¿no? Las personas inteligentes también pueden ser malas, por ejemplo, ¿no? Y quizás a veces está bien valorar más la bondad u otros valores antes que la inteligencia, que es un rasgo que vamos a tener toda la vida y que eso no lo elegimos, ¿no? El qué hacemos con inteligencia sí se puede elegir, y eso es algo, bueno,
a explotar y que cada persona puede decidir por sí misma qué hace con eso que tiene. Muchas gracias, Alexis. Gracias a ustedes. Si te gustó este podcast, seguinos en Mujeres Neurodiver. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify. Contacto mujeresneurodiver@gmail.com.